bienvenidos al proyecto número 6 de sexto grado AB Matutina Vespertina. Damos inicio a la semana número 27 que corresponde del día lunes 8 de noviembre hasta el viernes 12 de mismo mes. El objetivo de aprendizaje de este proyecto es que los estudiantes comprendan la complejidad de los seres vivos para que puedan inferir sus repercusiones de la acción humana en el ambiente, desde lo local hasta lo global, por medio de una comunicación empática en la que incentive la toma de decisiones acertadas en el mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas. El valor de esta semana es la confianza e iniciamos con lengua y literatura, los refranes. ¿Sabías que los refranes son dichos populares que contienen una enseñanza, un consejo, una explicación de un hecho? Nuevas ideas. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Muchos refranes tienen palabras que riman. Por ejemplo, quien canta sus males espanta. Y ahora nos pide observar y comentar de forma oral la página 62 del texto integrado de lengua. Del texto integrado, es decir, del que está de color celestito, la pasta, ¿sí? Y aquí estamos en la página 62, refranes y fábulas, ¿no? Vamos a observar, ¿sí? Aquí hay una abuelita que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. Recuerden que la semana pasada que vimos los signos de puntuación estaban también las comillas y decía que se podían utilizar cuando alguien dice algo de otra persona, ¿no? De forma literal. Ahora vemos aquí y le está mostrando un carrito. El niño se queda pensando y dice: más vale ¿qué me quiso decir mi abuela? Dice, ¿qué me quiso decir la abuela? No entiende, ¿no? Y la abuela tiene en su mano un carrito, entonces dice: más vale pájaro en mano, o sea, algo que tengo en mi mano, que algunos que estén volando, ¿sí? Y vamos a ver aquí qué nos dice. ¿Qué es un refrán? Los refranes son dichos populares que tienen carácter de sentencia. Son construcciones cortas, es decir, no son tan largas, no son párrafos, no. Llenas de mucho ingenio y buen humor, que revelan creencias y valores asociados a la cultura popular, es decir, a lo que se cree, a lo que el pueblo cree. Se los emplea tanto en el habla coloquial como literaria. ¿Te gustaría conocer la sabiduría de los refranes? Y ahora nos pide realizar la página 63 y 64 del texto integrado de lengua, ¿en dónde? En su portafolio, ¿sí? Recuerden que los textos hay que devolverlos. Solo los cuadernillos, quienes los tienen, los pueden usar, ¿sí? Pero los textos, sea el integrado o los que se dieron de lengua, matemáticas, ciencias y estudios sociales, no hay que escribir en ellos, hay que cuidarlos porque a final de año se devuelven para fomentar una cultura del reciclaje, ¿sí? De ecología. Y tenemos aquí realizar la página 63 y 64 del texto integrado, es decir, que aquí también hay actividades, pero no las van a realizar en el texto, sino las van a realizar ¿en dónde? En su portafolio, ¿sí? Y entonces nos vamos a ubicar en la página 63 y 64. Y aquí la tenemos. 63, como ustedes pueden ver, estaba en la parte de abajo de los refranes. Y nos pide relacionar la primera con la segunda parte de los refranes. ¿Y dónde los va a copiar? En su cuaderno, dice, ¿no? En su cuaderno. Y entonces aquí tenemos: ojos que no ven, que dure 100 años. No, nadie va a decir que alguien esté ciego, ¿no? Ojos que no ven, a tus zapatos. ¿Unos ojos a los zapatos? Ojos que no ven, buena sombra lo cobija. Ojos que no ven, no se le miran los dientes. Este no va junto porque no podemos mirar los dientes a unos ojos, ¿no? Los ojos no tienen dientes. Ojos que no ven,
corazón que no siente. Y como que se nos hace ya familiar, ¿no? Como que ya lo hemos escuchado. Y efectivamente estos dos van juntos, ¿no? Entonces, como la instrucción nos dice que los copiamos en el cuaderno, es decir que ya los debe copiar ordenadamente como están aquí. Y aquí ya lo hemos hecho, ya está resuelto. Este video es con el fin de que aquellos estudiantes que ya lo resolvieron con lápiz puedan ahora corregirlo, ¿sí? Ojos que no ven, corazón que no siente, más vale malo conocido que bueno por conocer. No hay mal que dure 100 años, todo ladrón juzga por su condición, el ojo del amo engorda al caballo. Algunos dirán, bueno, ¿y qué significa esto? Ayer indicábamos que hay veces personas o niños, cuando los padres se separan, se ponen muy tristes, ¿no? Porque están acostumbrados al papá o acostumbrados a la mamá y por A o B ya le toca salir a trabajar, ¿no? Entonces dicen engorda al caballo y a veces ellos trabajan en lugares donde tienen que separarse por más de una semana, más de 15 días, ¿no? Y a veces el niño pues tiende a quitarse el apetito a la comida y cuando viene su amo, se podría decir alguien que ellos quieren, sí, que está ahí, su papá o su mamá, ellos como que vuelven a llenarse de alegría, ¿no? A querer comer y todo lo demás. A eso se refiere, el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr. Sí, significa si algo no vamos a utilizar, dejemos que otra persona lo utilice, ¿no? Pero muchas veces hay mucho egoísmo, ¿no? No, yo no voy a utilizar esto y pues tampoco quiero que los demás lo utilicen, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Quiere decir, el zapatero es especialista en ¿qué? Zapatos, ¿no? Entonces, a sus zapatos, ¿no? Es como que yo diga, chef, que es alguien que cocina, a tu cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su especialidad. Aquí tenemos, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Es cuando las personas, pues, yo siempre les digo a los estudiantes, ¿no? Y siempre trato de fomentar que aquel estudiante que es tal vez dejado o que no tiene los hábitos de estudio, se una con un buen estudiante. Pero el objetivo es que el buen estudiante se contagie de esos hábitos del buen estudiante, no que el buen estudiante decline, ¿no? Entonces, por eso dice, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente. A eso se refiere que cuando nos regalan algo, ¿sí? No es que efectivamente va a ser un caballo, ¿no? Sino que si le regalan algo, no hay que estarle viendo el pelo, ¿no? Ese es un dicho muy popular. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Es otro de cuando la gente, Dios los creó, pero aquí es los cría, déjenme ver. Ah, sí, efectivamente, yo he escuchado Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Pero bueno, así está, imagino que así también se lo dice. Y luego nos vamos al siguiente literal de la página 63 mismo. Dice, leo las situaciones y elijo el refrán que le corresponde. Ojo, yo lo he unido aquí, pero usted debe hacerlo ¿en dónde? En su portafolio, porque hay algunos que por ahí me han rayado el texto y eso no se debe hacer, ¿ya? El texto no deben escribir en el texto, ¿sí? Juan no me presta su libro porque piensa que no le voy a devolver. Como él no me devolvió el disco que le presté. Es decir, que Juan no devolvió un disco. Y por eso él está juzgando, pensando lo mismo que le van a hacer, ¿no? Porque él ha sido así. Entonces, ahí le va este refrán. Cada ladrón juzga por su condición. Gracias a que no me fui, perdí el avión. Conseguí este buen empleo, ¿no? Entonces, miren, algo malo. Ustedes cuando pierden a veces el transporte, ya se fue la centinela, ya se fue el taxi. A veces nos enojamos y decimos, tal cosa no salió, ¿no? Pero gracias a eso malo que pasó, consiguió un buen empleo, dice. Entonces, dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, hay otro dicho que dice, bueno, Dios tiene el control, Dios sabe todo lo que hace y todo lo hace para bien de nosotros. Entonces ahí va más o menos esta parte, ¿no? A veces decimos, pasó esta cosa mala y todo, pero a veces pasa eso porque Dios nos está advirtiendo de algo malo que va a pasar, algo malo, y entonces nos está protegiendo, nos está cuidando, ¿sí? Nos está ayudando. Me he quedado sin trabajo, mi perro se ha muerto, me rompí el brazo, pero aquí estoy dispuesta a trabajar. Entonces dice así,
Miren, tantas cosas malas, y aquí está el otro signo de puntuación que aprendimos, que fue la coma, ¿sí? Y está enumerando. ¿Qué está enumerando? Acciones buenas o malas. A ver, se ha quedado sin trabajo, el perro se ha muerto, se rompió el brazo. Son 3 acciones malas que le ha sucedido, ¿ya? Y a pesar de esas acciones malas que le ha sucedido, ¿qué dice? Que está dispuesta a trabajar, o sea, tiene una actitud luchadora, ¿sí? Optimista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mal tiempo, buena cara. Es decir, a pesar de todo lo malo, pues le está poniendo buena cara, pero no quiere decir que solo está haciendo una sonrisa fingida, no, sino que está dispuesta a trabajar, o sea, le está echando ganas, ¿sí? Como dicen, está siendo muy osada, o sea, de osada no me refiero a algo malo, sino de osadía, de ser atrevido, de entrarle, de ponerle ganas, ¿sí? Tener una buena actitud. Luego nos vamos a la siguiente página, que era la 64 del texto de lengua mismo, el integrado, y había que unir, pero como digo, ustedes tienen que copiarlo en su portafolio, o podían imprimir también esta partecita y tenían que unirlo, ya. Pero no quiero que por favor me vayan a estar haciendo en el libro, ¿sí? Zapatero a tus zapatos, ¿qué quiere decir? Cada cual debe ocuparse de lo que es su actividad o juzgar de lo que se entiende, que era lo que les había explicado hace un momento. El perro hortelano no come ni deja comer. Hay quienes no aprovechan de las cosas ni dejan que los demás hagan uso de ellas. Era lo que yo les indicaba, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cerca de mi casa hay un árbol, bueno, había un árbol de limón, ¿sí? Y bueno, y alguien siempre que venía, pues el dueño de ese terreno le decía que coja nomás, no había problema, ¿no? Pero nunca falta alguien mezquino que ni cogía sus limones porque tenía sus propios limones, pero no quería que cogiera, ¿no? Entonces miren, ahí aplica: el perro hortelano no come ni deja comer, es decir, ni coge esos limones ni quiere que los coja otra persona, hay que se pudran. Entonces eso también es ser mala gente, ¿no? Pero bueno, eso es algo con lo que tenemos que lidiar día a día, es parte pues del mundo, ¿no? No por mucho madrugar amanece más pronto. Este quiere decir, no por comenzar algo antes de tiempo se consigue apresurar el logro de una cosa, ¿no? A veces somos impacientes, empezamos a hacer las cosas apresurados, no las hacemos bien, y ¿qué pasa? No se da, ¿no? Aunque bueno, haciéndolas con calma y haciéndolas mesuradamente, ¿sí? Juiciosamente, bueno, sí hay que hacer las cosas con tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que esperan el último día para hacer el portafolio y luego que me llaman a decir: ay señorita, no alcancé. Obvio que no va a alcanzar, porque si hace la noche anterior no ni que entonces ahí aplica también: no por mucho madrugar amanece más pronto, no porque se ponga a hacer toda la madrugada del portafolio lo va a terminar, no, porque eso tenía que haberlo hecho poco a poco, a su tiempo. Perro que ladra no muerde, es decir, aquellos que hablan mucho hacen poco, ¿no? O quienes ostentan también mucho, ¿no? Ladran mucho, es decir, ay, yo tengo esto, tengo este otro, no muerde, o sea, realmente no, pues está un poquito como que no tienen eso, ¿no? Pero bueno, aquí va más enfocado a ladrar. Cuando el perro ladra es porque uno piensa que lo va a morder, no lo va a atacar. Y a veces esas personas que son así, pues muy, que hablan mucho, ¿sí? No hacen mucho realmente, no hacen poco, como lo dice aquí. No todo lo que brilla es oro. Lo que vemos bueno y apetitoso nos puede engañar. Ahí están esas deliciosas papas fritas que nos hacen muchísimo daño, ¿no? Entonces no todo lo que brilla es oro. Es decir, no todo aquello que parece ser oro, que brilla y que se ve bonito, es bueno, ¿no? A veces puede estar enmascarado de algo malo. Y luego, el que quiera celeste, que le cueste. Esto se refiere a que tenemos que luchar para conseguir algo. Y así culminamos el día de hoy con lengua. Ahora tenemos ciencias naturales, actividad número 2, animales vertebrados y su reproducción. ¿Sabías que la mayoría de peces pertenece al grupo de los llamados peces óseos y presenta unos huesos desarrollados formando espinas? Yo sé que aquí la mayoría de ustedes, pues afortunadamente, como vivimos en la costa, se ha comido de vez en cuando un pescado, ¿no? Y se habrán podido dar cuenta que el pescado tiene espinas, ¿no es cierto?
Entonces, por eso esos peces se llaman óseos. Recuerden que pescado se llama porque ya está pescado, es decir, ya está en su platito, ya está muerto. Y pez o peces, si son bastantes, se llaman así porque están todavía vivos y están en el mar, ¿ya? Pez es un pez, pero yo no puedo decir a uno que está en el mar, ese pescado, no, porque todavía no está pescado, ese pez, ¿sí? Pescado es cuando ya está muerto y en su plato, ¿sí? O ya lo están vendiendo. Y las branquias protegidas por una estructura denominada opérculo. En cambio, los tiburones forman parte de otro grupo, los peces cartilaginosos. Su esqueleto está formado por placas de cartílago y no tienen opérculo, es decir, que no tiene huesos. Hay unos tiburones que no tienen huesos sino cartílagos, es decir, una parte que se hace como un cuerito, es esta partecita. Si ustedes se tocan la oreja, ahí tenemos cartílagos, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea. Ahora vamos a observar la página 12 y 17 del texto integrado de Ciencias Naturales. Y aquí estamos en la página 12. Este tema ya es familiar, los animales vertebrados, perdón. Y aquí tenemos el esqueleto de un elefante, ¿sí? Nos indica que los animales vertebrados son aquellos que tienen esqueleto interno, como lo vemos aquí. El eje de este esqueleto es la columna vertebral. Miren, de esta columna vertebral, que es la que pasa por aquí, ¿sí? Desprenden muchos otros huesitos, formada por una serie de piezas articuladas llamadas vértebras, ¿sí? Vértebras se llaman estos huesitos que desprenden de ahí. En general, los vertebrados tienen el esqueleto formado por huesos, pero existen algunas excepciones. Los tiburones tienen cartílagos, un tejido parecido a los huesos, pero mucho más blanda, y que en los humanos encontramos en las orejas, como se lo había indicado. Los animales vertebrados se clasifican en 5 grupos, y aquí los tenemos: los mamíferos, como el gatito, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Vamos a ver qué nos dice de los mamíferos. Nos dice que son vivíparos, con la excepción del ornitorrinco, es otro animalito, ¿sí? Tienen desarrollo directo, por lo que las crías se desarrollan completamente en el vientre de sus madres antes de nacer. Entonces, los mamíferos son vivíparos porque se desarrollan en el vientre de sus madres. ¿Se han visto la vaca? ¿Sí? Aquí está el gatito, tiene dentro de su vientre, de la mamita, pues, del vientre a los bebés. Los mamíferos reciben este nombre porque cuando son pequeños se alimentan de la leche producida por las mamas, unas glándulas especiales de las madres. La mayoría tiene el cuerpo recubierto de pelo para protegerse del frío y del calor. La alimentación varía, algunos son herbívoros, es decir, que comen solo hierba, como las vacas o caballos. Otros son carnívoros, como los leones y los gatos. También hay mamíferos que son omnívoros, como los seres humanos o los osos, es decir, que comen de ambas cosas, ¿sí? De hierba, carne. Todos los mamíferos tienen un sistema circulatorio cerrado doble. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Es cerrado porque la sangre siempre circula por el interior de los vasos sanguíneos. Es doble porque la sangre pasa 2 veces por el corazón, una para ir a los pulmones y otra para ir al resto del cuerpo. Entonces aquí tenemos los pulmones, el corazón, y como está por dentro es cerrado. Y como es doble, ¿por qué? Porque atraviesa 2 veces. Una para ir a los pulmones y otra para ir al resto del cuerpo, dice, ¿no? Los mamíferos respiran por los pulmones. Los mamíferos mayoritariamente viven en medio terrestre, es decir, en la tierra, y tienen 4 patas. Aquí lo vemos, 4 patitas, el gato también, como el perro o el ciervo, ¿no? Aquí tenemos un carnero. Algunos mamíferos viven en el medio acuático, y aquí tenemos pues a un delfín, también hay ballenas, ¿sí? Y las focas, ¿sí? Y sus patas se han transformado en aletas, es decir, ellos ya no tienen patas, sino que tienen aletas, ¿sí? También existen mamíferos que son capaces de volar, ¿como cuáles? Como el murciélago. Es un mamífero, ¿por qué? Porque quiere decir que su cría, ¿dónde la tiene?
de manera interna, dentro de su cuerpo, en el vientre de la mamá murciélago, ¿sí? Y sus extremidades ya no son ni 4 patas, ni tiene aletas, sino que ¿qué tiene? Alas, ¿sí? Y continuamos la página donde vemos al siguiente grupo de vertebrados. ¿Cuáles son? Las aves. También tienen pulmones, tienen corazón, ya nos podemos dar cuenta que tiene un sistema circulatorio cerrado y doble, ¿sí? Son ovíparas. ¿Qué quiere decir ovíparas? ¿Ya? Que las crías se desarrollan en el interior ¿de dónde? De los huevos, ¿sí? Que ponen sus madres. Es decir, no dentro del vientre de la ave, sino fuera. Ella pone un huevo, así como lo es la gallina, pone un huevo y ahí se reproduce y sale pues la cría, el nuevo ser, ¿sí? La nueva especie de ave. Tenemos que su desarrollo es directo, es decir, las crías se desarrollan en el interior de los huevos que ponen sus madres y cuando salen del huevo tienen un aspecto muy parecido al de los adultos. En general, estos animales suelen construir nidos en los que depositan los huevos y los incuban hasta que nacen sus polluelos. Las aves son animales vertebrados con su cuerpo recubierto de plumas para protegerse del frío y del agua. Las aves tienen pico. La forma de este depende del tipo de alimentación que cada especie, ya que hay aves carnívoras, es decir, que comen carne, como vemos los gallinazos, que son estas aves negras que siempre que muere algún perrito o algo, alguna especie, pues ellos van a comerse, ¿no? Esas partes. Como el águila también, u otras son herbívoras, como el colibrí, e incluso algunas son omnívoras, es decir, que comen de todo, ¿no? Presentan un sistema circulatorio cerrado doble y todas respiran mediante los pulmones, que aquí los podemos ver, ¿no? Las aves tienen alas que les sirve para volar. Aquí tenemos un búho también que forma parte de este vertebrado. Pero hay algunas excepciones, vamos a ver cuáles. Los pingüinos las utilizan para nadar y las avestruces para mantener el equilibrio cuando corren. Sabemos que las avestruces son muy grandes, entonces pues obviamente, y son muy altas, tienen las patitas bien altas, bien largas, entonces pueden que pierdan el equilibrio y por eso necesitan sus alas para mantenerse estables cuando están paradas, ¿sí? Y aquí tenemos las alas de los pingüinos, pero ellos no pueden volar, sino simplemente las utilizan ¿para qué? Para nadar. Y luego tenemos el tercer grupo de reptiles, que son los ovíparos. Aquí tenemos que ellos tienen un desarrollo directo y tenemos aquí unos ejemplos: la iguana, la culebra o serpiente, la tortuga. Tenemos aquí también, esta es una lagartija, imagino. Tiene pulmones, tiene corazón. Casi todos los reptiles tienen el cuerpo alargado, 4 patas, como los cocodrilos o las lagartijas. También nos decía aquí que los reptiles son vertebrados con el cuerpo recubierto de escamas duras e impermeables. ¿Por qué creen que tienen esas escamas? Es para que cuando les dé el sol no se deshidraten. ¿Se han visto que nosotros cuando nos da el sol sudamos, ¿no es cierto? Y por los poros pues perdemos un poco de líquidos de nuestro cuerpo, ¿ya? Y entonces ellos, al tener muchas escamas y duras, no pierden esos líquidos. Y entonces eso evita que ellos se deshidraten y puedan estar en lugares donde hay mucho sol, ¿no? Como por ejemplo la iguana y bueno, todos estos que se mencionan aquí. Pero otros, como las serpientes, no tienen ninguna de estas características. Es decir, la serpiente no tiene 4 patas, ¿no? Todos sabemos que no tiene ni una pata siquiera, ¿no? Pero sí tiene escamas. Hay reptiles como los cocodrilos y las serpientes que son carnívoros. Algunos presentan glándulas de veneno que utilizan para inmovilizar a sus presas. Bueno, todos sabemos que las serpientes tienen veneno, ¿no? Otros reptiles, como muchas tortugas terrestres, son omnívoros. E inclusive hay reptiles herbívoros, como las iguanas marinas de las Islas Galápagos, ¿no? Ellas comen pura hierba, nada más, ¿sí?
¿ya? Pero hay otros reptiles que son omnívoros, que comen de todo, ¿no? Vegetales, como carne también, ¿no? Todos los reptiles presentan un sistema circulatorio cerrado doble. Recuerden, cerrado porque está aquí interno, y doble porque 2 veces realiza pues el recorrido sanguíneo, ¿no? Una para dar sangre a los pulmones y otra al corazón, ¿no? Y respiran por los pulmones. Luego tenemos el grupo de los anfibios, que la mayoría de las especies son ovíparas. Y pues aquí tenemos los ovíparos, que recuerden ustedes que son aquellos que nacen de forma externa por medio de huevos pequeños, ¿sí? De huevos. Pero en este caso en los anfibios son unos huevos muy pequeños y no tienen cáscara, como ustedes vieron los huevos de las aves, ¿no? Del águila, de las gallinas, de los patos, ¿no? Ellos son ovíparos, pero tienen cáscara esos huevos. Mientras que en los anfibios, este grupo no tiene cáscara, esos huevitos. Son más pequeñitos y no tienen cáscara, ¿sí? Porque dice que eclosionan ¿en dónde? En el agua. Tienen desarrollo indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Vamos a ver. De los huevos nacen los renacuajos, que experimentan una metamorfosis, un conjunto de cambios bruscos durante el crecimiento hasta que acaban convirtiéndose en adultos. Y aquí lo vemos, miren, ve, este se parece casi como les había dado la clase de los espermatozoides, ¿sí? Tiene aquí una forma circular y acá un cuerpo alargado, ¿no? Pero este de aquí ya está sufriendo esa transformación. Miren cómo ya le está saliendo las patitas, ¿sí? Porque este es un renacuajo, ¿ya? Los anfibios tienen la piel desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? Ustedes dirán, bueno, no hemos visto que ningún animalito de estos de aquí ande con pantalón, ni falda, ni vestido, ¿no? Al decir desnuda, quiere decir que recuerden que las aves, ¿qué tienen? Plumas. Los mamíferos, ¿qué tienen? Pelos, ¿no? Que cubren su piel. Y los reptiles, ¿qué tenían? Escamas. Mientras que los anfibios dice que no tienen nada porque tienen su piel desnuda, no tienen ni pelos, ni escamas, ni plumas, ¿sí? Ellos tienen así la piel sin nada de eso, por eso se considera que es una piel desnuda, ¿sí? Y debe estar siempre húmeda. Quien haya tocado una rana, se va a haber tocado pues con esa sensación de humedad, ¿no? Porque ellos siempre viven en el agua o están cerca de ella. La forma de su cuerpo varía en los diferentes grupos. El cuerpo de los sapos y las ranas es corto y no tienen cola. En cambio, el cuerpo de las salamandras y los tritones es alargado y tienen una cola. Son fundamentalmente animales carnívoros, es decir, si comen carne, que se alimentan principalmente de artrópodos. Aunque en la fase de renacuajos son herbívoros, es decir, cuando están así chiquititos todavía, comen solo hierbita, ¿ya? Presentan un sistema circulatorio cerrado, es decir, el que está aquí por dentro, interno, ¿sí? Doble, es decir, que también la sangre circula doble vez, ¿sí? Una por el corazón y otra por los pulmones. Los anfibios adultos utilizan los pulmones para respirar el oxígeno del aire, pero también respiran a través de la piel, es decir, tienen la respiración cutánea y pulmonar. Los renacuajos, cuando salen del huevo, no presentan pulmones, sino branquias, es decir, en vez de tener estos pulmones que están aquí, tienen estas branquias, ¿sí ven? Esta partecita de aquí. Y respiran el oxígeno que está disuelto en el agua. Todos en la fase adulta tienen 4 patas. Cuando están en el agua se desplazan nadando. Las ranas y los sapos nadan con sus patas, pero las salamandras y los tritones lo hacen moviendo la cola. Y por último vamos a ver esta última especie, que son los peces. Y aquí los tenemos de maravillosos colores. Aquí tenemos el ¿sabías qué? Que ya lo mencioné. Y nos dice que los peces son ovíparos. También nacen de forma externa por medio de huevos, ¿no? Y tienen desarrollo directo. Pero esos huevos, para que vayan teniendo una idea, no son como el de las aves que tienen cáscara. No son huevos diminutos, casi como los anfibios. Los peces son vertebrados acuáticos. Mayoritariamente su cuerpo tiene forma de huso, es decir, es más estrecho que los extremos, de modo que pueden desplazarse por el agua con mayor facilidad. Su piel está recubierta de escamas. Miren, se parece a los reptiles, ¿no? También tiene escamas, pero sus escamas, como ustedes saben, no son tan duras como las del cocodrilo, las de la serpiente, ¿no? ¿Sí?
Casi todos los peces son animales carnívoros, comen también carne, dice, aunque también hay algunas especies herbívoras u omnívoras. Herbívoras que comen hierba, omnívoras que comen de todo, ¿no? Vegetales, carne, hierba. Los peces presentan respiración branquial y un sistema circulatorio cerrado sencillo, ¿ya? Aquí lo vemos, tiene las branquias y aquí tiene el corazón, ¿no? Las branquias son estas cositas cuando se han visto que su mamá o alguien que cuando están vendiendo, va al mercado y compra el pescado, le quitan estas branquias, estas cositas que están debajo de los ojos, ¿sí? Pero de forma interna una cosa rojita, ¿ya? Esas son las branquias. Con esas respiran pues los pescaditos. Por lo tanto, la sangre solo pasa una vez por el corazón en cada recorrido. Los peces se desplazan gracias a las aletas, cuyas formas pueden ser variadas. Una de las más importantes es la aleta caudal, que también se llama cola, la que está aquí, miren, la que está al final, y que le sirve tanto de timón como de propulsión, ¿sí? Propulsión porque es como cuando va en una canoa, el motor, ¿se han visto? Lo prenden y puede seguir para adelante la canoa, ¿no? O el bote, como le dicen. Asimismo, esta colita, que se llama aleta caudal, le sirve como motor, dice, al pez, para él poderse movilizar dentro del mar. Y culminada la página 17, continuamos con la actividad prevista. Aquí dice actividades del cuaderno, página 10. No, eso no van a tener lo que hacer, ya puesto que esto ya se ha trabajado un poco. No. Esto de aquí que dice, no lo van a hacer. Sí, por favor, no hay que hacer esta actividad. Vamos a realizar la que está aquí. En una revista o libro que no use, identifique y recorte los animales vertebrados que encuentre. Ya quedamos en que los vertebrados son aquellos que tienen esqueleto óseo, ¿no? Listo. Aunque hay algunos pues que tienen cartílagos, ¿no? Como estaba aquí. Ahora, luego que usted identifique esos y vaya a recortar, usted los va a pegar aquí, ¿sí? Y luego vamos a observar el siguiente video. Reproducción en animales vertebrados. Así que empecemos. La reproducción es otra de las características fundamentales de los seres vivos y su objetivo. La mayoría de los vertebrados se reproducen sexualmente. Esto implica la fusión de dos tipos de gametos. El progenitor macho contribuye con espermatozoides y un progenitor hembra contribuye con el óvulo. Luego de la fecundación se forma un cigoto que desarrolla características similares pero no idénticas a la de ambos progenitores. De acuerdo a la participación de los individuos, hay dos tipos de fecundación. Está la fecundación externa, que es cuando los gametos no se depositan en el cuerpo de los organismos, sino que en el medio. Este tipo de fecundación es propio de animales acuáticos como la mayoría de los peces y anfibios. Hablemos ahora de la fecundación interna. Se produce cuando el macho deposita el espermatozoide directamente en el cuerpo de la hembra. Es común en la mayoría de los animales terrestres como los mamíferos, aves y reptiles. De acuerdo a su forma de reproducirse, se clasifican en ovíparos, que son los que ponen huevos, y su embrión se deposita en el exterior. La mayoría de las especies ovíparos continúan cuidando a sus crías aún después de que el huevo ha salido del cuerpo de la madre. También están los vivíparos. Son aquellas especies en las que el desarrollo del embrión ocurre en el interior de la madre, en una estructura especializada llamada útero o matriz. Los organismos crecen dentro de la bolsa llamada placenta, en donde perciben el oxígeno y los nutrientes necesarios. Y por último, mencionaremos a los ovovivíparos. Significa que las madres retienen los huevos dentro del cuerpo hasta que el embrión está desarrollado en su totalidad, naciendo crías vivas como las víboras. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo. Y ahora que ya hemos observado ese video, ¿sí? ¿Qué nos dice? En la pregunta anterior va a escribir el tipo de reproducción que tiene junto a cada animal vertebrado que recortó. De acuerdo al video,
hay dos tipos de reproducción, externa o interna. Y entonces aquí lo hemos ubicado junto a cada imagen que habíamos recortado y pegado en su portafolio, ¿sí? Y aquí tenemos la iguana, es externa porque deposita huevos. Aquí está el murciélago, recuerden que ya lo vimos, ¿sí? Interna. El elefante es interna, lleva a su bebé dentro del vientre. Igualmente tenemos aquí pues una ballena que también es un mamífero. Tenemos aquí externa porque es como, parece un ganso o un pato, ¿sí? Y bueno, ellos son aves, ¿no? Su cuerpo está recubierto de plumas y tiene por medio de huevos. Acá está el pez, que es externa porque deposita sus huevos en el agua. Y asimismo pues los anfibios, ¿no? Que está aquí una rana, ¿sí? Es externa. Y así pues concluimos las actividades del día lunes.